Vamos a hacer un nuevo proyectito, un nuevo proyecto, en este caso con ASP.NET Core Web API. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Vamos entendiendo? Seleccionamos siguiente. Le vamos a poner de nombre Universidad. Porque recuerden que yo iba a hacer el ejemplo de alumnos y carreras, algo así había dicho, ¿no? Le damos a siguiente y a crear. Dejamos esto como está. Vamos a crear. Creamos nuestro proyectito. Mucho más tarde. Bien, una vez que tenemos el proyecto creado, esta es una página de propaganda, obviamente que no la precisamos, la vamos a cerrar. ¿Para qué la queremos si no la vamos a utilizar? No es propaganda nomás. Ahora, primero que nada, nos vamos a ir a esta tercera pestaña, ver. Desplegamos y vamos al explorador de objetos de SQL Server. Vamos a SQL Server, desplegamos y aquí vamos a la base nuestra, la que usamos, la que cada uno usa. Vamos a la base de datos y acá, como vemos, tenemos una serie de bases de datos que tengo creadas yo, obviamente. Hacemos clic derecho acá en bases de datos. Ponemos agregar una nueva base de datos. En este caso le vamos a poner University. Y ahí tenemos creada nuestra base de datos. Ahora sabemos que ya nuestra base de datos es University. Así que lo que vamos a hacer en el siguiente paso es crear la cadena de conexión SQL a nuestra base de datos. Para ello lo primero que vamos a hacer es crear una nueva carpeta. Vamos a Universidad, agregar, nueva carpeta a la que vamos a llamar Models. Y dentro de Models vamos a agregar una clase, agregar clase que vamos a llamar DB Context. .cs. Acá no hace falta, pero igual lo pone. No hace falta ponerlo. Así que ya creamos la base de datos University. Aquí vamos a crear después dos tablas, una de alumnos y otra de carreras. Ahora lo que vamos a hacer es armar la conexión a la base de datos. Esta clase que estamos haciendo es como el intermediario entre nuestro programa y la base de datos. Es lo que hace la conexión en sí. A esta clase lo que tenemos que hacer es que herede de DB Context. Pero acá nos desconoce esta... ¿De dónde hereda? Dice, ¿de dónde estoy heredando? No sé, no tengo, me falta saber de quién estoy heredando. DB Context es parte de lo que tenemos que instalar ahora para que esto funcione, que son algunos paquetes de nuggets. Entonces vamos a herramientas, administrador de paquetes nugget, administrar paquetes nugget. Y aquí vamos a cargar, a instalar lo que vamos a necesitar para usar en este programa. Vamos a examinar. Escribimos entity. Estas son cosas que vamos a necesitar. Server Tools. Primero vamos a instalar Microsoft Entity Framework Core. Instalar
y esperemos que se instale. Aplicar, acepto. Ahora vamos a cargar esta opción, Entity Framework Core SQL Server, instalar, aplicar y aceptar. Y la tercera que tenemos que instalar es Tools, las herramientas, instalar, aplicar, aceptar. Acá nos está diciendo que DB Context no lo encontró. Ahora lo vamos a encontrar, tranquilo. Vamos a ver el contenido instalado. Borramos Entity. Y acá tenemos todo lo que instalamos recién. Framework Core Tools, SQL Server y Entity Framework Core. Estas tres cosas tenemos que instalarlas de paquetes Nuggets. Y ahora que tenemos lo que necesitamos, simplemente cerramos esta pestaña. Y aquí estamos en DB Context. ¿Qué nos dice ahora? Using, tenemos que cargarle y usar esto que descargamos, lo que descargamos recién, Framework Core. Vamos a ponerle Using, ahí lo tenemos y ahora sí nos reconoce que hereda de acá, que corresponde a Entity Framework Core. Hasta ahí vamos. Bien, ahora ya que hereda de DB Context, vamos a usar uno de los métodos que nos ofrece DB Context. Lo que vamos a hacer es sobreescribir un método de DBCont. Override on configuring y acá tenemos el método sobrescrito. Ahora vamos a usar este atributo options builder. Vamos a copiarlo, copy, y a esto le agregamos punto use SQL Server. Abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma, y acá dentro, entre comillas, lo que vamos a escribir es la dirección a nuestra base de datos, usuario y demás, todo lo que necesitamos para conectarnos a la base de datos directamente. Bien, ahora lo que nos queda es la cadena de conexión. ¿Y cómo la encontramos? Pues fácil, vamos a donde hicimos la tabla University, hacemos clic o F4. Aquí en propiedades vamos a encontrar la cadena de conexión. Vamos a agrandar esto un poquito, así la vemos bien. Hasta este punto, security igual true. Copiamos. Vamos a achicar esto un poquito. Y la pegamos acá adentro. Esa sería nuestra cadena de conexión. Bien, ahora vamos a crear, como ven no tenemos ninguna tabla en nuestra base, pero la vamos a crear desde aquí mismo, aprovechando el Entity Framework. Vamos a agregar una clase que le vamos a llamar Estudiantes de La Plata, no, Estudiante Model. Esto es por costumbre mía, no sé si lo usan todo, pero yo siempre le pongo Model, igual que en container, en control, para que me vaya quedando, para que sepa de dónde viene cada cosa, ¿cierto? Estudiante Model, agregar a Models. Aquí tenemos nuestra tabla Public Class Estudiante Model. Aquí vamos a desarrollar una tabla que luego generaremos aquí en nuestro SQL Server. Vamos a crear aquí los datos para nuestra tabla estudiantes. Lo primero que hacemos es poner prop, shift 2 veces,
y ya nos pone la línea entera. Lo único que tenemos que cambiar acá, ponerle ID. Vamos al final, control D, acá ya es string, nombre, string con minúscula, yo me equivoqué. Control D, supongamos apellido, le podemos poner fecha de nacimiento, date. Acá sería date day, nacimiento. Esto por ahora para probar, para que tengan una idea cómo se hace una tabla simple, digamos. Después más adelante, no sé si quieren, hacemos otra con la for i key y todas esas cosas, ¿no? Si quieren mañana, ahora más o menos para que tengan algo para ir practicando y para arrancar, ¿no? Con esto. Es como me le dio yo. Porque capaz que mañana le ponemos carrera y como for i key, pero ahora vamos a probar con esto. Aquí tendríamos los datos esenciales para hacer nuestra tabla. Y ahora, ¿cómo seguimos? Qué buena pregunta. Bien, deberíamos crear la migra, pero antes les quiero aclarar una cosita acá. Le podemos poner que es la primary key. La key. Vamos a usar el System Component Model Data Notation. Ahí está, para que reconozca que esta es la primary key. Pero en este caso no haría falta porque Visual, como es tan inteligente, se da cuenta. Porque dice ID, se va a dar cuenta que esa es la ID. Pero por las dudas lo aclaramos. No está de más, ¿cierto? Ahí tenemos más o menos armado todo. Ahora vamos a hacer la migra, pero antes vamos a pasar por DB Context. En DB Context vamos a generar una propiedad acá arriba. Vamos a poner prop. Como saben, 2 veces shift. Y en este caso, esta propiedad no va a ser integer, sino va a ser del tipo dbset. De este tipo, dbset. Y entre los chuflines estos rectangulares, no me acuerdo cómo se llaman, el mayor y el menor, aquí tenemos que poner el modelo al que pertenece, o sea, estudiante model. Estudiante model. ¿Y cómo quiero que se llame mi tabla? En este caso lo vamos a poner, o todo con minúscula, alumno. Esto es como se va a llamar nuestra tabla. Bien, ahora cómo hacemos el paso para que se cargue nuestra tabla. Vamos a herramientas, vamos al administrador de paquetes Nugget y a la consola. Acá tenemos que agregar una migración. Vamos a add migration y darle un nombre a nuestra migración. Le vamos a poner nueva migra y le damos enter. Ahí se va a construir y después de media hora más ya lo tendremos, según lo que tarde cada computadora. La mía tarda un siglo, así que bueno, tengo que esperar bastante. Bueno, y acá tenemos la migra terminada. Vamos a ver, acá nos creó la carpeta migrations y acá está la migra que hicimos recién, que es esta que está acá. Acá, como vemos, nos dice
que nuestra tabla se va a llamar alumnos, que el ID es identity y va a ir de uno en uno. Aquí nos dice que la primary key, PK de alumnos, es, acá tenemos un lambda, x.id, que va a ser esta ID. Vamos a ver si nos carga la tabla, probemos. Vamos a hacerle un update, database. A ver qué nos dice, si esto resulta bien o no resulta bien. Mucho más tarde. Y como vemos, después de pensarlo 1.000.000 de años, nos apareció la tabla. Vamos al diseñador de vistas. Mucho más tarde. A veces hay que tener demasiada paciencia, ¿eh? Y por fin, después de 50 años, nos aparece la tabla. Obviamente todavía vacío porque no tenemos ningún dato subido a la tabla. Si quieren, si les interesa, la próxima les enseño cómo cargar la tabla de datos desde acá, sin conectarse a ningún lado, solamente desde acá. Y cómo hacer el CRUD completo y cómo trabajar con la foreign key, qué sé yo. No sé, lo que ustedes quieran, cualquier cosa me avisan y me dicen si les gustó o si no les gustó. Me dicen, no hagas más nada, dejate de joder, quédate tranquilo.